Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Hablemos las Penas con Silvana Naranjo. Gracias por todas las personas que me siguen, que están escuchando mis programas. Es un punto de desahogo y bueno, quiero continuar contándoles un poco sobre el TDAH, ¿no? Eh, Me han estado preguntando un montón cuáles son los síntomas y quiénes son las personas que pueden diagnosticar el TDAH. Para empezar, les quiero contar que las personas que diagnostican son los neurólogos, ¿no? Son neurólogos, en los adultos, neurólogos. Si son niños, siempre es bueno evaluar con profesionales que tengan que ver neuropsicólogos, psicopedagogos, eh, neuropediatras, y obviamente luego del diagnóstico buscar otro profesional que continúe con el tratamiento, ¿no? El TDAH no es curable, es una condición neurobiológica que lo vamos a tener siempre, pero sí es importante conocer las herramientas para poder vivir con este trastorno. Y es fascinante. Y es aquí cuando yo les quiero contar todas las cosas que a mí me han pasado y todo lo que yo he tenido que aprender para poder vivir con el trastorno. Primero, desde niña súper desatenta. Yo tengo un TDAH de desatención, con déficit de atención. Súper desatenta. Me pierdo muchísimo, podría decir me perdía muchísimo, ¿no? Como estudiante en la escuela, en el colegio, parte de la universidad, a mí sí me ha costado poner atención más allá de 5 minutos y conocer cómo seguir la corriente o cómo seguir el ritmo de la clase para que mis compañeros en 10 minutos hayan entendido una explicación. Como yo no la entendía, yo ya me perdía y el resto de la hora de clases para mí ya estaba completamente en otro momento. Comenzaba yo a distraerme con cualquier pensamiento o dibujando o copiando las cosas que estén en el pizarrón, pero sin ninguna coherencia, sin ninguna lógica, sin ninguna una cadena de contenido. Entonces, por eso para mí sí me costaba muchísimo alcanzar el conocimiento dentro de las horas de clase. Yo tenía que salir, pedir a alguien que me diga, no entendí, me puedes explicar. Y mis compañeros siempre trataban un poco de contarme la historia de lo que pasaba en clases. Y es ahí cuando yo, entendía. Y le cogía rapidísimo, ¿no? Porque me encantaba cómo ellos me hacían el resumen y la manera en cómo me conversaban y cómo me contaban. Entonces, a nivel de cuento o de historia, para mí eso era fascinante y lo entendía bastante bien. Esa era la paciencia que muchos tuvieron conmigo. Pero había también clases que yo me quedaba enamorada, que no pestañeaba, y todo dependía de la manera en que el profesor usaba su historia y la forma de contar y dictar su clase, ¿no? Si lo hacían de una manera fascinante, informal, sencilla, yo me quedaba enamorada y le entendía de una. Para mí eso era lo principal. Y déjenme decirles que obviamente las materias con las que yo más me identificaba era historia, geografía, todo lo que era a nivel de ciencias sociales. Me fascinaba, literatura, me encantaba. Entonces, todo ese tipo de conocimiento para mí era lo que más cercano yo podía estar. Entender. Pero ahora la dificultad que había era enfrentarme a los exámenes, ¿no? Entender las instrucciones. Y para mí, hasta el día de hoy, dar una prueba o dar un examen es súper complicado. Me pongo súper nerviosa. Sé, pero mi enfrentamiento a las instrucciones escritas me paniquean. Entonces he aprendido a leer despacio y tratar de dibujar en mi cabeza lo que están tratando de decir para yo poder entender y dar una respuesta clara y coherente. Esto ha sido un ejercicio mental que lo he venido haciendo últimamente, desde que entendí cuál era mi trastorno y entendí realmente cómo nosotros podemos alcanzar diferentes herramientas para poder desarrollarnos en cualquier área. Eso en los exámenes escritos, en los orales me fui, o sea, no hay problema. Yo
yo puedo desarrollarme tranquilamente. Y lo mismo pasa con los niños. Como maestra, entendí también que no todos los niños pueden alcanzar el conocimiento o pueden darte unas respuestas a nivel escrito. Además, porque yo soy disléxica. Entonces, si es que a mí me ponen a leer una instrucción, me demoro horas. Y hay niños que les pasa lo mismo. Pero si me preguntan oralmente y si nos preguntan a las personas que tenemos este trastorno y que encima más somos disléxicos, vamos a desarrollar y vamos a dar amplias respuestas que vamos a dejar contentos a todo el mundo. Además, porque la creatividad es uno de nuestros dones y parte de las personas, tanto con TDAH o que son disléxicos, son súper creativos y eso nos ayuda a transformar el conocimiento en diferentes áreas y perspectivas. Esas son las fascinaciones de los neurodivergentes, ¿no? Entonces, conversar con una persona que es disléxica, conversar con una persona que tiene TDAH, a muchas personas les puede chocar porque no pensamos iguales, pero si vas entendiendo y vas comprendiendo y vas escuchando, dices, wow, qué inteligentes, qué creatividad, qué capacidad de análisis, qué capacidad de enfocar o de graficar las cosas. Y volviendo a mi historia, ¿no? Estas son una de las partes con las que yo he tenido que lidiar, ¿sí? Los exámenes, entender instrucciones, aun cuando me dan instrucciones orales. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niña y mi mamá me decía, anda a tender la ropa, saca la ropa de la lavadora y pon a colgar, ¿no? Al principio, anda a tender la ropa, era algo que no entendía mucho, anda a tender la ropa. Y yo me quedaba media colgada, pero cuando me explicaba, tienes que sacar la ropa de la lavadora, subir o bajar al patio y colgar en los tendederos, porque en mi época, déjenme decirles que no había secadora. Y si había secadora teníamos que ocupar solo en momentos de emergencia, ¿no? Entonces, era ir al patio y tender la ropa con pinzas. Porque aquí donde me ven, yo tengo una edad en la que nos tocaba aplicar la creatividad. Entonces, ese proceso para mí era, wow, súper complicado. Y mamá tenía que regresar y decía, no tendiste la ropa bien, porque tienes que estirar, tienes que poner la pincita acá, la pincita acá. Y hasta que yo pueda alcanzar toda esa destreza, sí tuve que poder desminuzar la estrategia. Y eso pasa mucho con nosotros. Las instrucciones tienen que ser súper claras, prácticamente dibujadas, porque si nos dan una instrucción, anda a hacer esto, pero no nos dan instrucción paso a paso, nos colgamos y nos quedamos en la mitad. O lo hacemos como nosotros creemos, o por temor a preguntar, hacemos todo lo contrario, o no hacemos nomás. Nos quedamos ahí parados y dejamos para más tarde, porque cuando las personas no entienden qué tienen que hacer, dilatan la acción. No sé si a ustedes les pasa. Cuando tienen que hacer un deber, cuando tienen que hacer una lección y no entienden o les cuesta pensar o analizar el proceso de esa acción, se enfocan en ver televisión o en el celular o escuchar música o justo tengo que hacer una llamada urgente y comenzamos a dilatar la acción. Ahí es cuando nosotros nos enfocamos en una situación súper grave, porque podemos dilatarla hasta el otro día o hasta el día de la presentación del deber del trabajo y no lo hicimos. Y si lo hicimos mal. Y no porque seamos vagos o irresponsables, sino porque simplemente no llegamos a entender bien la instrucción. A mí me ha pasado eso un montón en mi casa. Cuando yo vivía con mi mamá cuando era adolescente me pasaba un montón, aún con mis amigos. Claro que lo tomábamos en broma y nos matábamos de la risa, ¿no? Porque si algo que yo hacía era a veces las cosas al revés y todo el mundo pensaba que era broma o lo tomaban como chiste y yo me mataba de la risa también con toda la gente, pero era consecuencia del mal entendimiento de las instituciones o incluso de las conversaciones. Y sí, yo era una persona súper alegre y chistosa,
pero a veces no era tanto el chiste, sino que no entendía. Entonces, siempre me reí también de mí misma y de mis equivocaciones, y me reí con mis amigos y me reí con todo el mundo de todas mis fallas, y aún lo sigo haciendo. Pero es consecuencia del malentendimiento, de todo lo que les estoy explicando. Incluso poder entender los conceptos y los contextos de muchas conversaciones a uno le cuesta. Y las respuestas que nosotros damos son respuestas a veces que causan chiste, pero a veces lo decimos de verdad, ¿no? Y yo me mato de risa si se ríen, porque digo, sí, sí, ha de ser chiste, no sé ni lo que dije, pero riámonos nomás. Así parte de mi vida. Pero ¿cuáles son los síntomas? Cuando una persona muestra tener TDAH, primero le cuesta mucho atender, reflexionar, no mide los peligros, súper difícil que mida las consecuencias. La impulsividad viene por parte de eso, ¿no? Que nosotros decimos las cosas sin filtrar y sin hacer un análisis, y podemos herir a las demás personas y los soltamos, y luego cuando nos damos cuenta qué es las consecuencias de nuestras obras y de nuestras palabras, decimos, la fregamos, o sea, aquí la regué. Y a veces es súper difícil arreglar las situaciones. Eh, Otra de las situaciones, el nivel de reflexión, ¿no? A veces nos cuesta reflexionar. Ahora, todo esto que yo les estoy diciendo para un niño es bien complicado poder trabajarlo solo. Por eso necesitan muchísima ayuda, sobre todo por parte del terapeuta, ¿no? Para que le enseñe paso a paso cuáles son las herramientas en cada situación. En la reflexión, ¿no? Porque a veces en los exámenes, reflexiones sobre la acción de Pepito Pérez bajo la lluvia. Reflexione. ¿Qué es reflexionar para empezar? Es una palabra abstracta y que cada rato escuchamos desde niños, pero un niño probablemente no entiende esa palabra. Reflexiona de qué se trata. Entonces, es importante irles decirle que tal palabra, cuál es su significado o a dónde quiere llegar, ¿no? Piense detenidamente en la respuesta a esta pregunta. Piense. ¿Qué significa pensar? Es otra palabra abstracta. ¿De qué me están hablando? O sea, y es por eso el papel de terapeuta, para que nos enseñen a pensar, a reflexionar, a reconocer ese vocabulario abstracto que está presente sobre todo en la vida escolar y en la vida diaria y cotidiana, ¿no? Ponga atención a lo que te voy a decir. Atención, pongo atención, pongo atención, ¿estás seguro? ¿Dónde la pongo? Se me perdió, o sea, dame. Y ese tipo de cosas son las que muchas veces frustran al adulto, porque asumen que los niños van a entender. Y los estoy diciendo con conocimiento de causa. Me pasó. Y como terapeuta he visto eso en todos los niños con TDAH, ¿sí? El desorden es parte de, porque la organización no es una destreza, al contrario, súper desordenado todo, porque realmente les cuesta poner las cosas en su lugar, ¿no? Poner la ropa doblada en el cajón, guardar los materiales del colegio o de la escuela en su mochila. Pierden todo a cada rato, son los típicos niños que perdieron el saco del colegio, los útiles, los colores. La, las pérdidas es el primer síntoma con el que nosotros comenzamos a identificar el trastorno. Eh, la, el no darse cuenta cuáles son las consecuencias. Siempre les gustan mucho los juegos bruscos, la adrenalina, ¿sí? Entonces son los típicos niños que están en la bicicleta toda madre y se van rompiendo un brazo o una pierna, pero no les asusta. Se levantan, se sacan el yeso y siguen. Yo me acuerdo cuando era niña, mis hermanos eran mayores que yo, varones, y no había mejor cosa que jugar con ellos a las luchas, subirme a la bicicleta con ellos y que me bajen las cuestas a toda madre, terminaba en el piso, o también era agresiva con mis compañeros, no me importaba porque
yo fui víctima de bullying también, entonces en algún momento quise defenderme y no pensaba cómo hacerlo, entonces sí tuve un pequeño botellazo que me rompió la frente y cuando fui grande incluso mamá me subió un tobogán sin pensar y me rompí la nariz y siempre estaba buscando juegos con adrenalina y acciones de mi propia vida con adrenalina. Entonces, la velocidad al conducir, siempre me gustaba manejar rapidísimo y ver hasta dónde puedo llegar y hasta cuando uno fue creciendo y se dio cuenta que eso es peligroso. Por eso hay que tener atención, tenemos que darnos cuenta cuáles son las consecuencias de nuestros trastornos. Cuán peligroso es cruzar un semáforo rojo, ir más allá de la velocidad que tenemos que ir e ir pensando que nuestra vida depende también de ello. Así que la he vivido mi trastorno de esa manera. En el amor también, un montón de complicaciones, ¿no? Y eso vamos a hablar en otro programa. La parte sentimental cuando uno tiene déficit de atención, TDAH, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias y cómo afecta eso en nuestra área sentimental? Porque también afecta. Y también les voy a hablar desde mi perspectiva como, como mujer, ¿no? Como todas las que pude haber hecho. Entonces, ahí tenemos parte de los síntomas. ¿Cómo pude yo superar poco a poco? Enfocándome y ponerle a mi cerebro a hacer un trabajo súper fuerte que me exigía a mí mismo ordenarme. Pero esto me pasó de adulta, que tenía que exigirme llegar a concluir, empezar una actividad y terminar la actividad. Pero para ello yo tenía que, claro, si voy a sentarme a estudiar, tengo que tener mi área limpia. Entonces, mi área limpia era todo el departamento. Entonces, para yo poder sentarme a estudiar, me levantaba súper temprano y tenía que limpiar mi departamento con cepillo de dientes, todas las baldosas de la cocina, de los baños. Tenía que oler a limpio y poder sentarme. O sea, después de 4 o 5 horas. Y solo ahí yo podía alcanzar a concentrarme, retirar todas las cosas que me estorbaban. Entonces tenía que dejar todo completamente limpio, porque si es que yo me ponía a estudiar y de repente veía por ahí, eh, está sucio, hay un poco de polvo, a la planta le falta agua, uy, no he bajado bien la persiana, no, la lámpara está torcida, yo tenía que dejar todo perfectísimo, un poco se desarrolló un TOC y de esa manera yo podía sentarme a trabajar. Y eso hasta hoy. Pero es la única manera que yo puedo sentarme a hacer una actividad. El determinar que voy a empezar y no me voy a levantar hasta concluir. Y eso ha sido para mí agarrar mi cerebro y ponerle en orden y darme cuenta cuando me estoy distrayendo. Sí me doy tiempos. Trabajo 15 minutos porque yo sé que eso es mi foco y puedo chequear un poco el celular, pero no me levanto del escritorio. O estoy escribiendo en la compu y por ahí me voy a ver unas noticias o reviso redes sociales y me devuelvo. Pero trato de manejar tiempos. Entonces ya he creado un hábito y así he ido cumpliendo y hasta cierto punto controlando el trastorno. Les voy a seguir contando de mis anécdotas y de mis herramientas en los próximos programas. Les mando un abrazo y síganos en nuestras redes sociales, en mis redes sociales, y no nos dejes escuchar las próximas veces. Un abrazo, chao.